years and has participated in nearly 20 medical missions to Honduras. Please put your hands together for Bishop John McKee Sloan. Very well. El obispo Sloan viene a hablar a nosotros, es un obispo episcopal de la iglesia episcopal y ha pasado unos 20 veces viajado a Honduras para misiones médicos, que le damos a él la bienvenida. Buenas tardes, hermanos y hermanas, hijos de un Dios. Good afternoon, brothers and sisters, children of God. Puedo hablar un poco español, pero estoy muy despacio. I can talk a little bit of Spanish, but I am so slow. Yo tengo solamente 3 minutos, And I only have 3 minutes for that. entonces en inglés. I will do this in English. I am a bishop in the Episcopal Church, Yo soy el obispo de la iglesia episcopal, one of the churches that filed suit to stop this unjust law. una de las iglesias que se para en contra de la injusticia. I'm not a politician, Yo no soy un político, I'm not a lawyer, no soy un abogado, I'm a Christian. soy un cristiano. It's not that I'm not interested in politics, No es que no esté interesado en la política, it's just that I value the separation of church and state, sino que yo valoro la separación de iglesia y Estado. and my work is in the church. Y para mí, que es mi trabajo en la iglesia. I've always been content to trust that the people we elect Yo he estado siempre contento con la idea de que la gente que elegimos will take care of the affairs of the government. para tener cuidado de los asuntos del gobierno, creamos en él. So when my friend William Blackerby called to ask if I would speak at this rally, Así que cuando mi amigo William Blackberry me pidió que hablara para este meeting, my first thought was that it would be more prudent to be silent. mi primer pensamiento fue ser prudente y guardar silencio. I've just been elected the next bishop of Alabama, and I don't want to tick people off. Yo recién fui elegido obispo de la diócesis de Alabama y no quiero desparramar o asustar a la gente. But earlier that day, for a reason that I couldn't see at the time, a friend of mine emailed me a quote. Pero temprano el mismo día, sin ninguna razón, un amigo me mandó una nota. I get a lot of emails, a lot of stuff that's kind of fun or kind of tacky. Some of it's kind of religious. It's an occupational hazard. Tuve muchos emails de diferentes personas con diferentes cosas, pero con bastante sentido religioso. Esto es parte de mi trabajo. On the day that William asked me to come here and speak, I got a quote from one of my heroes. Pero el día que William me pidió que yo hablara, esa noche yo tuve una nota de uno de mis héroes. Several of the speakers have quoted the same man, which is appropriate, the Reverend Dr. Martin Luther King. Todos los que hemos hablado de él, que es el Dr. Martin Luther King. It's the first thing I thought of when he asked me to speak. Y fue la primera cosa que pensé cuando me pidieron que hablara esa noche. And the reason I'm standing here, Y es por eso que yo estoy parado aquí. and the main thing I want to say, Y lo mejor que yo quiero decir Dr. King said, es que el Dr. King decía, cowardice asks the question, is it safe? la cobardía hace una pregunta, ¿es esto seguro? Expediency asks the question, is it politic? La oportunidad hace otra pregunta, ¿es esto político? Vanity asks the question, is it popular? La vanidad hace otra pregunta y dice, ¿es esto popular? But conscience asks the question, is it right? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es esto correcto? And then Dr. King went on to say, and there comes a time when one must take a position that is neither safe
nor politic, nor popular. Y entonces el doctor viene a la conclusión, y tenemos que llegar a la conclusión de que debemos de tomar una posición que ni es segura, ni es política, ni popular. But one must take it because one's conscience tells one that it is right. Pero la tomamos en la posición que nos habla la conciencia que es lo correcto. We are all here because our conscience tells us that this law is not right. Y estamos aquí porque nuestra conciencia nos dice que esta ley no es correcta. And there comes a time when you have to take a stand. Y llega el tiempo en que debemos de pararnos por esto. I'm not a politician. No soy político. I want to trust the people we elect with the affairs of our government. Yo quiero creer en la gente que hemos elegido para los asuntos del gobierno. One of the great values of our nation is the separation of church and state. Y uno de los grandes valores de nuestra nación es la separación de iglesia y Estado. The church should not set out to run the government. La iglesia no debe de decir cómo gobernar. And the state shouldn't make laws that make it impossible for the church to respond to God's call to reach out in love to all of his children. Y el Estado no debe de hacer leyes que hagan imposible para la iglesia responder al llamado de Dios que nos dice: I am a Christian. soy cristiano. And I believe that a huge part of the church's work is to invite people into love. Y creo que parte del trabajo de la iglesia es invitar a la gente a el amor. All people into love. Toda la gente, todo el pueblo al amor. The love of God and the love of God's children. El amor de Dios a sus hijos. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Thank you very much. Thank you very much, brothers and sisters.